En realidad, el co-living es una respuesta a una condición de la vida urbana moderna. Es decir, estas grandes ciudades que empiezan a jalar a muchísima gente y estas personas viven prácticamente en las oficinas, empiezan a armar una respuesta que nace en lo que denominan un bottom to top, ¿no? Que es vivir juntos, vivamos juntos para que nos salga más barato todo. Hacer un proyecto arquitectónico para cualquier arquitecto es un sueño. Es la posibilidad de generar espacios para intereses muy diversos que tienen nuestros clientes. Pero este proyecto en particular se llama Co-Living en Interlomas. Lo hizo un gran arquitecto, un gran y querido amigo mío, Eduardo Gorospe, y logró en un espacio muy pequeño hacer una riqueza arquitectónica adentro. Acompáñenme. Vamos a ver este proyecto, seguro van a ver algo muy nuevo e interesante. Tener uno de estos árboles te lleva 40 años. La arquitectura está diseñada para durar 25. Entonces, de alguna u otra forma, el que se tiene que acomodar a la vegetación es el arquitecto y es la arquitectura. Entonces, cada uno de estos módulos, que es en donde están las unidades, se acomodaron respetuosamente para poder aislarlos, proteger al árbol y generar además un patio entre Patios pequeños. Patios pequeños entre cada uno de los volúmenes. Entre cada uno de los volúmenes y además que se conectan con toda la planta baja. Y cómo la herrería y todo el elemento estructural se va adecuando, se va formando alrededor de la silueta del árbol. Y también inclusive el respeto al espacio exterior, o sea, estos maceteros de acero, las plantas. Hay un muy buen diseño de vegetación. ¿Esto lo hizo también tu despacho? Bueno, lo trabajamos con un ingeniero de Valle de Bravo, pero sí fuimos muy cuidadosos en hacer la selección de las plantas y de la vegetación de una forma que permitiera que no tuvieras que tener mucho mantenimiento, pero además que hiciera muy vistoso el proyecto. Si te fijas, cada uno de los cuartos tiene su propio macetero con jazmín español, sí, que te permite generar un poquito de privacidad hacia el cuarto. ¿Listo? ¿Nos Sí. vamos para adentro? Oye, qué bueno el sistema de entrada. ¿Ese es con llave maestra? Cada llave tiene posibilidad de configurarla y cada llave pertenece a un sistema completo o a un sistema aislado. Ah, eso da gran seguridad y le permite a cada una de las personas... Le permite a cada persona abrir desde con una llave, con una cartera o con un celular, y le permite al operador poder tener control sobre la apertura de las llaves. Entonces tú sabes quién abrió, cuándo abrió el de seguridad, cuándo abrió la persona de limpieza. Si a mí se me olvida mi llave, yo puedo hablar con el operador y decir, se me olvidó mi llave, necesito que me abran mi cuarto, y a distancia te lo abren. Aquí también, o sea, tienes un doble control. Tienes control en todo el proyecto. Todo el proyecto está controlado, tiene control de acceso. El arquitecto Gorospe se nos acercó con una necesidad, con una problemática, y era justamente el control de accesos de todo el edificio, de todo el co-living. Encontramos que lo que quería era también un sistema que se adaptara al diseño de lo que él había creado aquí, y gracias a la variedad de diseños que fabricamos en Salto, pudimos lograr encontrar ese acabado y ese color y ese específico modelo que le quedara al proyecto y que además le cubriera la necesidad de gestión operativa que requiere un co-living con muchos cuartos. Aquí tenemos una lectora, la cual los residentes pueden a través de su celular hacer las aperturas a través de Bluetooth. Lo mejor del sistema es que es en la nube, por lo que puedes hacer aperturas remotas. En un proyecto de co-living hay 5 cosas que se tienen que tomar en cuenta: el precio, el tamaño, los servicios que ofreces, Claro, la comunidad que generas, claro. y el último, la flexibilidad
que ofreces de ocupación. Entonces, todos esos espacios comunitarios a lo que le pegan es a la construcción de una comunidad. Mientras tengas una comunidad más rica, más exitoso es el proyecto. Un proyecto de co-living se mide por la riqueza de la comunidad. Claro, claro. Pero entonces el dueño del edificio tiene la posibilidad de escoger a sus clientes. Claro. O sea, Para que me entiendas. pasas por una prueba, no cualquiera puede... Hubo un momento en donde tenían una lista de espera de 3 veces. Podrían haberlo vaciado y llenado 3 veces. Cosa que se vuelve muy interesante. Y además, otra de las cosas que nos platicaba el cliente es que cuando pierdes a un inquilino, pierdes una fracción de renta. No pierdes la totalidad. Total de negocio. Fuimos muy cuidadosos. Los árboles los protegimos a toda costa. Yo venía a la obra y verdad, cada vez que veía yo basura en el árbol, regañaba yo gente porque no queríamos. De ahorita lo vas a ver de fuera, pero parte de la riqueza de este proyecto tiene que ver con los árboles. No sería el mismo proyecto si no tuviera los árboles. Ese detalle es un respeto es un respeto a la vida que le da vida a este espacio. A mí me parece inconcebible, Ricardo, que tú llegues a un lugar y tires un árbol que tiene 30 años para que pase la arquitectura. Es inconcebible, o por lo menos desde cómo nosotros entendemos. Esta transparencia este tabique está muy interesante, tiene un grado de transparencia, además hay un juego muy lindo entre lo horizontal, lo vertical y la herrería, y cómo va a ir creciendo este elemento, ¿no?, de vegetación. Esta es pasiflora. El detalle del contraste, el negro con el gris, con el naranja, y le da vida, la vuelve muy simétrico. ¿Sabes? Una de las cosas que... Es un dibujo gráfico. Una de las cosas que vimos es que necesitábamos muchas instalaciones. Pero si empezábamos a ahogar todo y en algún momento necesitábamos más, iba a ser un rollo. Entonces decidimos tomamos la decisión de aventarlo todo por fuera, sin miedo a que se viera, y volverlo parte del elemento decorativo, ¿no? Entonces, el pobre del eléctrico, le medíamos con curvímetro las curvas, o sea, no puede ser posible. Pues es que estás haciendo un diseño gráfico. Exactamente, y entonces vuelves las instalaciones parte de la decoración y del interiorismo de la casa. Lo que veo es que el espacio cerrado de la entrada se abre a un espacio social, o sea, en la planta baja tienes todo el espacio social y veo que hay también algunos departamentos, ¿verdad? Hay 4 departamentos en la planta baja y áreas sociales, que es una barra de estudio, una sala de convivencia con sala de juegos, futbolito. Aquí se puede ver muy bien lo que te platicaba yo de las áreas libres, cómo las áreas libres son muy pequeñas, pero están repartidas por todos lados. Y el manejo de los volúmenes, porque estás logrando un espacio acobijado aquí y de repente tienes estas fugas verticales que están muy interesantes, el volumen, el rombo que rompe con el cuadrado, este ángulo que rompe con el cuadrado y todo el domo de cristal. La idea de estos espacios compactos es que necesitas mucha entrada de luz. Y entonces esto se generó en el entretanto de las cajas. Okay. Es el vacío. El encuentro entre el vacío que queda entre las cajas, que son las unidades, que además son repetitivas, tienen el mismo espacio y la misma medida. Entonces, cuando las vas acomodando, vas generando este diferencial de vacíos, que es en donde sucede toda la vida comunitaria. Veo aquí estas troneras para que puedan meter la iluminación desde afuera. Exacto. Sí, porque me gusta mucho cómo se han logrado esos espacios que le dan aire a un espacio. Podría ser cerrado, podría ser un espacio muy pequeño. Claro. Pero estas fugas verticales en ángulo. Y además, no sé si te fijas cómo la arquitectura casi llega a tocarse. Son ángulos muy cerrados. Sí. ¿No? O sea, aquí estás hablando de casi 40 centímetros. Pero le da ligereza a los Le da mucha ligereza, pero además
pone en tensión la espacialidad, Sí. la arquitectura, la pone en tensión, como que parece que se va a tocar, pero no se acaba Y tocando. un juego muy elegante del blanco, el gris, el negro, algunos toques de madera, naranja. No te comprometes, no te metes en colores, en cosas complicadas. O sea, Pues yo creo que es intentamos como ser muy sencillos, ¿no? Y luego la sencillez cuesta mucho trabajo, ¿no? Dicen que lo más complicado, Lo más complicado es la sencillo. sencillez, ¿no? Sí. Entonces, la idea es esa, la idea es cómo generas un lugar que sea muy sencillo, de una lectura muy sencilla, pero a la vez muy compleja, ¿no? Yo creo que algo complejo se compone de muchas cosas muy sencillas. Y es el caso de la arquitectura aquí. Son unas cajitas que están acomodadas de cierta forma que generan algo muy complejo. También el diseño interior, el diseño del mobiliario está muy bien seleccionado, Eduardo, porque las lámparas, cuándo es vertical, cuándo son semicirculares. Me gusta mucho este tema de la lámpara, el medio cilindro, cómo se adecua a esta mesa redonda, las sillas que se ven ligeras, cómodas, como los jóvenes que habitan este espacio, ¿no? Esas pequeñas salidas de jardines que se fueron creando por los ángulos son muy buenos para vivir, para estudiar, para sentarse, para meditar. Y para tener distintas actividades, teníamos que generar un espacio en el cual pudieras tener a 12 personas haciendo 12 actividades distintas, con la posibilidad de encontrarse o de no encontrarse. Claro, y tener sus privacidades, ¿no? Exacto, y entonces el proyecto está lleno de estos pequeños patios que pueden servir para actividades múltiples, que es una de las características que tiene un proyecto de co-living. Pero mira qué bien, con un solo elemento horizontal, cómo logras que aquí pueden haber 8 personas o 10 personas con sus computadoras trabajando, un muchacho por aquí jugando, otro por allá viendo televisión. Me gusta mucho el diseño del mobiliario adosado a las paredes. Es tan sencillo como unas maderas y unos elementos de metal que como que las abrazan. Eso lo vi repetido en varios lugares. Ese diseño también es ustedes. Sí, todo el diseño del mobiliario fijo se hizo como parte del trabajo de la oficina. Lo que platicábamos hace rato del tema de los contrastes, si te fijas, casi toda la herrería tiene curvas, cosa que no te encuentras en otros lados del proyecto. Entonces buscamos contrastar lo recto de los ángulos con algo que te diera una curvatura, y por eso son como las venas de un cuerpo, ¿no? Por eso todos los ángulos de la instalación y de la herrería, que son las líneas que van corriendo por el interior, todas son curvas. Todos. Por contrastar esta como rigidez de la verticalidad y de la horizontalidad que tiene el proyecto. Y te arroja, ¿sabes qué? Es un proyecto que arroja al interior también unos claroscuros, unas sombras, unos ángulos que además se matizan con el gris. O sea, no hay elementos blancos que puedan ser como muy contrastantes, sino que se van matizando con los grises, ¿no? La parte de abajo de las escaleras, la cimbra, lo que dejó la cimbra. Y creo que complementando a eso que dices, las diagonales, este acomodo que no fue un acomodo ortogonal de las cajas, lo que nos empezó a generar fue una serie de diagonales que te permiten ir transitando el espacio y ir encontrando cosas que no se ven. Es decir, cuando tú te paras aquí, pues bueno, tú no ves lo que pasa al final del pasillo, pero va a llegar un momento en donde vas a tener que seguir la diagonal y algo va a pasar, ¿no? Es este factor sorpresa de la arquitectura es una obra que te invita a seguirla recorriendo. Sí, es una circulación que te va descubriendo poco a poco ángulos, lugares. Que no te deja ver todo de manera simultánea. Sí, muy bien. Esto que decías de cómo se van generando los ángulos. Y si te fijas, hay una parte en la que de repente aquí ya se me abrió otro espacio, ¿no? Se me abrió otro espacio que yo no sabía que aquí estaba. Y es el encuentro de las formas que habías dicho, de estos ángulos que dijiste, pero está aprovechado, por ejemplo, en este espacio y en este pasillo, ya está aprovechado un lugar donde los muchachos pueden tener un encuentro o pueden trabajar acá. Claro. Sí, y ¿cómo vas descubriendo? Y cómo vas descubriendo, y vas descubriendo una serie de detalles que además son muy distintos desde abajo que desde arriba.
¿no? Aquí estos dos muros que de repente van a encontrarse, pero no se encuentran, Sí. ¿no? Y de alguna u otra forma también te conectas con lo que está Y pasando generas allá. un espacio muy íntimo, porque acá está rico sentarse A y de leer. repente leer un libro sin estar con la molestia de abajo y poder ver de este lado la transparencia, la desunión entre los volúmenes, el árbol. Y entonces el árbol, si te fijas, pertenece a dos personas que están en Es mío. espacios distintos. Y es mío, me lo apropio. Te lo puedes apropiar, pero además hay alguien más que también se lo hace propio. Aquí abajo. Allá abajo, que tú no ves y él no te ve. Sí, ¿No? qué lindo. Hay mucha magia en estos espacios, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Estos ángulos que podrían llegar a ser muy peligrosos para la arquitectura, honestamente los has aprovechado de una manera mágica porque vuelven místico el lugar y vuelve cada esquina, hay algo que descubrir. Y como te decía, creo que cada uno de los espacios fue ir aprovechando el vacío que quedó entre las cajas y cada uno tuvo un carácter distinto. Es decir, cuando vimos pues este tenía que ser un lugar de lectura, un sillón en donde de repente te ¿Este lugar sentabas lo a leer. diseñaste o te salió? Te quedó, la verdad. O sea, probablemente esta habrá esquina, muchas yo cosas, quiero vivir aquí. habrá muchas cosas que Esto no lo acaban diseñaste, Eduardo. acaban siendo errores, Esto- acaban haciendo errores felices, como diríamos. Errores ¿no? felices. ¿No? Y tienes este remate. Y tienes este remate que de nuevo es parte del vacío que vas generando en el espacio en donde conectas con el patio, ¿no? Y entonces tienes otro espacio desde donde puedes vivir el patio de otra altura y de otra convivencia con otra actividad, pero forma parte del proyecto. Pero es que también es lindísimo porque también tienes la conexión con la parte de abajo, pero la naturaleza. Qué bien decidido esta retícula transparente que parece como que estás volando aquí. Estás en un espacio, el viento, el aire, esta esquina resguardada, las troneras que le dan luz y transparencia. Qué rico estar acá. Lindo, ¿no? Lindo Sí. vivir en un lugar así, ¿no? Sí, yo quiero estar acá. Y sigue para arriba al tercer piso con la transparencia. Con la transparencia, exacto. La idea era no quitarle luz, intentar no quitarle luz. Sobre todo hay que ser muy cuidadosos en que los espacios no se te comprometan en términos de ventilación y de iluminación. Sobre todo porque estás generando ángulos que pueden llegar a ser peligrosos y en unos ángulos muy oscuros. Pero permea la luz hacia todo. Una de las cosas que pasó durante el proyecto es que cuando lo vimos en plano, decíamos, un patio de 2 metros, híjole, está muy apretado, ¿no? Está muy apretado. Y cuando lo trazamos en obra decíamos, no, está muy apretado. Pero aún así nos seguimos y de repente encontramos que estos espacios apretados se volvieron muy significativos, ¿no? O sea, que realmente no eran tan apretados como se veía en el plano. Y esa es una de las cosas que yo critico mucho. Yo creo que la arquitectura no se puede hacer en planos. Los planos son la forma que utilizamos de representar arquitectura para poder pasar la arquitectura a un constructor para que este constructor lo pueda construir. Pero el plano no es la arquitectura. La arquitectura es estar entre el espacio y decir, pero tú podías se vive. ¿Tú podías sentir este espacio cuando estabas? ¿O son estas casualidades? Fueron de esas, yo creo que es parte y parte. Yo creo que en el caso de los patios nos obligamos a seguir lo que la tripa nos decía, ¿no? Yo creo que me pasa una cosa muy curiosa con los proyectos. En la oficina, cuando tú vas a la oficina, está lleno de maquetas. Yo levanto una maqueta y si la veo y la tripa me hace así, es que ya está listo el proyecto. Si no me hace así, es que hay que seguirla, ¿no? A lo largo de los años he encontrado como esta parte divertida de hacerle mucho caso a mi tripa, ¿no? Okay. Y con los patios me pasó eso. De repente cuando los vi en plano decía, hijo, está muy comprometido, pero
Pero cuando llegaba yo aquí decía, no se siente tan comprometido. Entonces fue obligarme a irme con la sensación del espacio más que lo que me estaba diciendo el plano. Y ayuda mucho la orientación también, porque yo veo que sí hay algunos espacios que se vuelven un poco oscuros, íntimos, pequeños de circulación, pero hay otros que se abren como que hay un cariño y un respeto a la entrada de luz. Parecería como que el ángulo lo hiciste para que la luz del mediodía pueda permear hacia acá. Sin duda hubo mucha intención en eso, sobre todo por los espacios tan comprometidos. Teníamos que poder aprovechar el máximo de luz. De las cosas más importantes de por qué un co-living funciona tiene que ver con esto, con la unidad habitacional, la unidad privativa. Todo el secreto está en que la unidad privativa tiene que ser muy chica, tiene que ser muy básica. ¿Por qué? Porque en medida de que tú logres hacer muy chica y muy indispensable la unidad mínima, es como puedes dotar de ciertos espacios comunitarios, ¿no? Entonces, tú bajas el costo, logras bajar el costo de la unidad haciéndola muy chiquita porque tiene muy poquitos metros. Por ejemplo, este cuarto en el que estamos tiene 12,5 metros cuadrados. Tiene 2,5 por 4,5. Con baño incluido. Con baño incluido. Y entonces lo que hicimos espacio de trabajo, fue entender cuál era el mínimo indispensable que necesitaba un estudiante. Y un estudiante necesita guardado, closet, necesita una cama, necesita una zona de trabajo, necesita un baño propio y necesita una pequeña terraza en donde estar. Entonces, hoy en día, después de platicar varias veces con algunos estudiantes que viven aquí, muchos de ellos te dicen, no, aún a pesar de ser 12,5 metros, no se siente pequeño. Claro. Porque además la actividad mínima, ¿cuánto tiempo pasa en el cuarto? Con los espacios que tienes de socialización abiertos. Ese es todo el chiste. Cuando tú tienes una serie de espacios comunitarios, la vida la haces en comunidad. Y además, fíjate, una de las cosas interesantes es que esto es un modelo a escala de cómo debería de ser una ciudad. Me explico. Tú en una ciudad tienes una vivienda mínima, que vamos a pensar en la Ciudad de México son 42 metros cuadrados. Pero esos 42 metros cuadrados no están condicionados a la cantidad ni a la calidad del espacio público que tienes allá afuera. Desaprovechado. En medida de que tú tengas ese espacio público de calidad y en cantidad, es que puedes agarrar la vivienda mínima y hacerla más compacta. Y vivir en el ¿Por qué? exterior. Porque vives en el exterior en donde están los espacios comunitarios. Entonces, el símil de los espacios comunitarios en un co-living es el espacio público de la ciudad. Por eso yo digo que el co-living es un modelo a escala de cómo debería de replicarse y de desarrollarse urbanamente una ciudad. Como un espacio tan mínimo, que dices 12 metros cuadrados, tienes todas las facilidades, la comodidad y la circulación se siente aireado y además con detalles arquitectónicos muy interesantes. Esas cuñas, déjate cuento esta historia, porque estas cuñas es una cosa que tiene mucha lógica. Cuando llega el tablarroca contra el concreto, no hay forma de que hagas un tablarroca aquí adentro. Ajá. Entonces la única posibilidad es echarle pasta. Sí. Pero esa pasta, en el primer sismo, se va a romper. Sí. Entonces, estas cuñas en realidad es esta imposibilidad, o sea, lo que están tapando son la imposibilidad de juntar concreto con buñas y el tablarroca. Entonces, buscamos que todos los detalles, que son detalles funcionales como ese, fueran estéticos y que de alguna u otra forma participaran de decir, oye, ve qué pinura. Esa es una solución en obra. Esa es una solución in situ. Eso sin duda nunca lo pensamos. Eso sucedió aquí un día que yo llegué a decir, oye, ese agujero entre el tablarroca y el concreto hay que arreglarlo porque se ve horrible. Pero lo convertiste, o sea, un problema lo convertiste en un detalle arquitectónico. Y además, ¿sabes de dónde nacen estas buñas? Estas buñas
forman parte del colado de las estrías. Ajá. Es la contra que se utilizó para colar las estrías. Sustentable. Además tenemos dice sustentable. Eduardo, me llama mucho la atención el concepto co-living, porque normalmente es o unifamiliar o plurifamiliar, pero acá armaste un proyecto muy interesante, sobre todo para un perfil muy claro, que son jóvenes estudiantes. Platícame, ¿qué es el co-living? Bueno, mira, en realidad te doy rápidamente un poquito de antecedente. El co-living ha existido siempre, ¿no? Desde la casa prehispánica o la casa romana había muchas actividades que se hacían de forma comunitaria. Cuidar a los niños, cocinar sobre todo, la seguridad, y entonces la gente vivía en comunidad. Entonces, en realidad el co-living es una respuesta a una condición de la vida urbana moderna. Es decir, estas grandes ciudades que empiezan a jalar a muchísima gente y estas personas viven prácticamente en las oficinas, empiezan a armar una respuesta que nace en lo que denominan un bottom to top, ¿no? Que es vivir juntos, vivamos juntos para que nos salga más barato todo. Y eso no lleva a la posibilidad de que, no sé si es una sociedad preparada para vivir juntos y separados al mismo tiempo. ¿Cómo logras que la arquitectura haga ese programa, ¿no? Bueno, mira, en realidad, como humanos, siempre hemos vivido en comunidad. El problema es que la vida moderna, como la conocemos hoy en día, lo que busca es segregar cosas, es acomodar cosas, ¿no? Velo con el uso de suelo de una ciudad. Buscamos tener vivienda aquí, industria acá, oficinas acá. Pero nunca buscamos que todo pueda estar mezclado. Así mismo nos pasa a los humanos. Los humanos estamos diseñados para vivir en comunidad. El problema es que la arquitectura como tal no responde a esa vida en comunidad. Y el hacer que la arquitectura responda a esa vida en comunidad para fomentar la vida en comunidad, eso es el co-living. No, y aparte vas a lograr volver utilitarios espacios que de otra manera, después de cierto periodo de vida de una pareja que tiene una casa tradicional, que tiene hijos que crecen, que los hijos se van y que de repente quedan espacios vacíos, inutilizados, y se le puede dar una nueva vida. Mira, curiosamente, el co-living también de alguna u otra forma está muy basado en los típicos dormitorios de estudiantes, ¿no? Pero hoy en el mundo el co-living se está utilizando para atacar no solamente a los estudiantes, adultos mayores que tienen ese problema, que viven en una casa solos, pero no pueden vivir solos. Bueno, pues entonces ahora pueden vivir en comunidad, ¿no? Jóvenes adultos, estudiantes, ejecutivos foráneos que tienen que vivir 3 semanas en un lugar y luego 3 semanas en otro. Bueno, pueden vivir en un lugar y no tienen que hacer una renta de largo plazo. Entonces, tiene que ver con el proceso de flexibilizar la forma de vida, no solamente en términos comunitarios, sino en términos de condiciones de adquisición. Y como parte del diseño de paisaje, una de las cosas que quisimos hacer es, si te fijas, la azotea tiene estas jardineras integradas a la arquitectura muy grandes, que además te permiten que no se transmine el calor de la azotea a la parte interior de los cuartos. Pero todo el sistema, toda la vegetación, en realidad se buscó un sistema productivo. Tenemos mandarina, naranja, son frutales, toronja, aquí tenemos limón, luego tenemos romero rastrero, por ahí tenemos hierbas de olor, y entonces un poco la idea es, oye, necesito un limón, sube a la azotea, córtalo, ¿no? Y entonces la vegetación se vuelve más que vegetación, se vuelve parte de la vida comunitaria. Esto de noche ha de verse de cama. Sí. Ha de pasarse aquí. Aprovechaste la parte de abajo, o sea, lo que sería la cimentación, y generaste espacios o ya estaban. No, toda esta parte de aquí son los espacios comunitarios. Hay
Tenemos una sala de estudio, principalmente es una zona de coworking, que casi todos estos proyectos de co-living tienen que tener un espacio de coworking, un lugar en donde te puedas sentar a trabajar de forma comunitaria, ¿no? Entonces aquí buscamos como mobiliario muy cómodo, muy que fuera muy versátil, Muy que te orgánico, ¿no? Está y que te todo. permitiera pues que los chavos estén haciendo maquetas, estén estudiando, estén cotorreando y haciendo todo lo que todo. Y entra un poco de luz con el patio inglés. Exactamente. Para De nuevo, que- mira, y yo ya creo lo- aquí una de las cosas que te decía del concreto. Este fue el primer muro de concreto que colamos, de acá fue. Claro. Y ya viste lo expresivo que se vuelve Sí. el que esté roto. Sí, sí, al contrario, creo que se vuelve mucho más rico. Le Con da, esa le da textura. una textura que le aporta mucho carácter al material. Y hay un contraste muy lindo entre la verticalidad de estas rayas, lo orgánico de las plantas, la luz que entra suave porque es un patio inglés y hace que sea muy agradable poder trabajar acá. No hay problema de eco, no hay un problema ahí de sonorización. Pues mira, en realidad no, casi todo, o sea, en el momento de la obra, pues sí, sin duda había mucho eco. Yo creo que cuando entró el mobiliario, se apaciguó todo el eco. Sí, porque yo te oigo y no, yo no oigo un rebote. No, de en sonido. realidad, fíjate, muy en contraste contra todo lo que se dice del concreto, ¿no? El concreto tiene una muy mala acústica y al final las estrías que tiene el concreto son también una forma acústica Sí. de poder evitar los rebotes. Y hay otros espacios. Otro que estoy espacio por acá que descubriendo. tenemos acá es el gimnasio, que en realidad es el único espacio que pertenece a una de las torres de vivienda, de unidad. Aquí arriba hay una unidad, ¿no? Todo lo demás, bueno, pertenece al entretanto del que tanto te he platicado. Yo creo dos cosas. La primera, el arquitecto como tal no dispone, propone. Y si esa proposición está hecha, bien estudiada, de quién es el que va a vivir este espacio se vive. Ajá. Pero tú no puedes disponer cómo quieres que la gente viva. Tú solamente puedes poner el lienzo para que la gente adopte. Y si estuvo pensado en la gente que verdaderamente va a venir a vivir, sin duda la vida sucede. Si no, la vida no sucede. Pero estás dando los primeros pasos de un proyecto arquitectónico muy exitoso, Eduardo, porque esta propuesta de proyecto no se ve todos los días, mucho menos en los países latinoamericanos o en México. Creo que es el primero. No sé si hay otros proyectos. Hay muy pocos proyectos de este tipo y que sean con propósito. Entonces, y eso sucede porque no hay una reglamentación, porque no hay una política pública que impulse este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en la vivienda como en la típica vivienda que venimos haciendo desde los 20, desde los 40. Y hoy en día, el modelo de vivienda, la gente ya necesita otra cosa. Entonces, cuando tú propones algo nuevo, la gente llega y lo adopta luego. Y yo creo que esa es lo que algunos arquitectos llamaban la cuarta dimensión de la arquitectura. La cuarta dimensión de la arquitectura es el tiempo. Y yo creo que al final, eso es una de las cosas que creo que la arquitectura tiene que aportar a la humanidad. Ser un lienzo en el cual la gente pueda vivir, ¿no? Y como te decía, yo creo que esta vida se mide en tiempo. Cuando tú metes la arquitectura a una cuarta dimensión, es decir, insertando el tiempo, por fuerza necesitas meter la vida. Te agradezco muchísimo este recorrido que hicimos en este pequeño mundo que aloja a 12 personas que tú les estás trayendo felicidad. Muchas gracias, al contrario, te agradezco a ti por permitirme compartirte esto.